esperando a ver si se nos une algún otro participante más para dar inicio. Les agradecemos su paciencia y por acá vamos a estar. Vamos a darles unos minutitos más, unos 4 minutitos, a ver si se une alguien más. Gracias. Buenos días, ahora sí, damos inicio con la charla que nos va a dar la doctora Gabriela Rojas Calderón, es médico general del IAFA y nos va a hablar un poco sobre tabaquismo y también sobre el programa para dejar de fumar que tiene el IAFA. Entonces la dejo con ella, les doy la bienvenida y cualquier consulta, pregunta, por favor, nos la hacen por el chat y nosotros le estaremos comunicando a nuestra presentadora. Muchas gracias. Los dejo con doña Gabriela. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Espero que la charla sea bastante amena. Cualquier duda, con mucho gusto, para eso estamos. La idea es hacer un recorrido desde la parte de por qué sucede la dependencia a la nicotina, qué nos sucede en el cerebro, cuáles son las consecuencias físicas, cuáles son los beneficios de dejar de fumar y cómo podemos acceder a alguno de los programas existentes, no solo en el IAFA, digamos también a nivel caja o otros que le voy a explicar que creo que todos tenemos la posibilidad de accesarlo. Entonces, iniciamos enseñándoles este cerebrito porque el señor cerebro es una máquina súper potente
donde tienen que pasar un montón de reacciones químicas para que nosotros podamos ejecutar reacciones físicas. Es decir, que para poder hablar, para poder moverme, para poder sentir, están pasando sustancias de un lado a otro y así vamos a tener la reacción, así vamos a ejecutar la parte física. El cerebro se nos va a dividir en un montón de partes, pero esencialmente tenemos los lóbulos que ustedes aprecian, ¿verdad? Que está el lóbulo frontal, el parietal, el occipital, cada uno tiene su función. Y está el lóbulo temporal. Debajo del lóbulo temporal vamos a encontrar esta parte de la amígdala, del hipocampo, y ahí hay un área muy importante en el tema de las adicciones que se llama el área tegmental ventral. Esta área es muy importante porque ahí hay una señora sustancia que denominamos dopamina que tiene mucho que ver con el deseo y el placer y para seguir repitiendo este tipo de conductas más a nivel también de las dependencias. Dicho esto, ahí tenemos el área tegmental ventral, que es como la fábrica principal de esta sustancia. Hay otras sustancias que participan, pero en esta oportunidad vamos a ponerle atención a la dopamina. Y estas líneas en rojo y en azul es cómo se distribuye esta sustancia a nivel de todo el cerebro. Entonces, si el lóbulo frontal que tenemos al frente está encargado del juicio y esta sustancia no recorre esta parte, nos va a alterar. Aquí me gusta siempre poner un ejemplo muy básico que los fumadores lo reconocen bastante bien. Para el fumador que se queda sin cigarros en la noche es imposible conciliar el sueño y van a cualquier lado hasta agarrar el carro, caminar kilómetros para poder acceder a comprar un paquete de cigarros, aunque no vayan a fumar en la noche, ¿verdad? Y si es una caja de leche lo que les hace falta, ellos dicen, no, mañana la compraremos. Entonces, como esta falta de dopamina o de la sustancia que ya vamos a explicar más adelante nos va a hacer falta, hace que nosotros tengamos una reacción de juicio diferente ante la necesidad de tener la sustancia por lo menos cerca. Y así podríamos enumerar miles de reacciones que podemos tener por la falta de dopamina o por la falta de cualquier sustancia. Pasa con la nicotina y ya vamos a ver cómo estimula esta sustancia, la nicotina en sí, pero también pasa con el crack, también pasa con la cocaína, con la marihuana, con todas las sustancias psicoactivas. Entonces, me activan este sistema dopaminérgico y se va por todo el cerebro afectándonos de diferente forma. La señora dopamina, que es este neurotransmisor, nosotros normalmente la producimos y la necesitamos para sentir placer, ¿verdad? Para regular la conducta, para regular las emociones e incluso con la memoria y la creatividad. Entonces, normalmente nosotros producimos 20 gotitas de dopamina al día, que lo vamos a ver en la siguiente lámina. Si nosotros cogemos ese cerebrito y lo dividimos en la parte más fundamental, vamos a tener las neuronas. Esas señales que les hablé, donde tenían que pasar una sustancia al otro lado, lo vamos a ver de esta manera. Una neurona, que es la de arriba, es la neurona emisora, va a comenzar a producir esta dopamina con las señales y la estimulación de que estamos teniendo algo placentero, que podría ser comida, que podría ser sexo, que podría ser hidratación y en este caso las sustancias psicoactivas en el que nos compete la nicotina, nos da la señal, comienza a formular la dopamina, sale y se encuentra con esta neurona que dice abajo receptores. Ahí hace la estimulación y físicamente vamos a tener esa sensación de placer, de gratificación, como cuando uno se come algo muy rico y dice, uy, me comería 20 de estos. Esa sensación de gratificación es efecto de la dopamina. Y esto pasa normalmente. Si yo tuviera algo que me estimule,
a que haga más dopamina, tenemos esta enzima de este lado, que yo lo digo que es como un oficial de tránsito. Entonces, ya me pasaron las 20 gotitas de dopamina y este señor va a venir a decir, no, usted número 21 no puede pasar, aunque esté produciendo lo que esté produciendo, no pasa. Y así mantenemos el equilibrio. En el caso de la nicotina, me hace una gran estimulación de la dopamina. Entonces, aquella cantidad de 20 gotitas van a pasar a ser 200 gotas con un paquete de cigarros. Y lo veríamos de esta forma, ¿verdad? La neurona que lo produce comienza a estimularse por la nicotina, comienza a producir más y comienzan a salir. Porque además otras sustancias que inhalamos me van a bloquear al señor oficial de tránsito. Entonces producimos más y sale más. El cuerpo siempre va a tratar de buscar el equilibrio. En cualquier parte donde sea, siempre me va a tratar de buscar el equilibrio. Y el equilibrio lo hace en la neurona de abajo, haciendo más espacios para recibir más cantidad de dopamina. Y no pasa nada, se fuma, cuando va bajando el nivel de nicotina, volvemos a fumar y mantenemos este nivel de placer o este nivel de alivio o de sensación agradable cuando fumamos en un estado equilibrado. El problema es cuando dejamos de fumar, porque todo esto que hicimos, la neuroadaptación, regresa a lo normal, es decir, nos devolvemos a la producción de 20 gotitas, el señor oficial de tránsito vuelve a funcionar, pero esta neurona que pasó de 20 espacios inicialmente a hacer 200 para recibir esa cantidad de nuevas gotitas, no puede volver a su normalidad, entonces los espacios quedan. Al quedar esos espacios es cuando nos están proyectando o sentimos el síndrome de abstinencia. Hay otras sustancias, hay otros neurotransmisores que también se ven estimulados al quitarle la cantidad de dopamina. Y en este caso, ¿qué nos va a dar negativamente? Lo contrario de lo que sentimos. Por lo general, yo les pongo el ejemplo porque además de esta parte física, tenemos la parte emocional y conductual, ¿verdad? La social. No, yo no he encontrado un mejor ejemplo de lo que nos puede ofrecer el tabaco o la nicotina en sí, como cuando uno tiene un colerón de esos que cree que puede o que quiere matar a quien se le ponga enfrente porque tiene un colerón y fuman. Lo que todo el mundo refiere es una sensación de alivio, ¿verdad? De me bajó, se me quitó un poco el nivel de cólera que tenía. Y es que esta estimulación con la dopamina nos va a relajar, nos va a reducir hasta el apetito, nos va a poner más alerta, nos va a dar ese alivio, esa sensación de estoy mejor. Cuando dejamos de fumar, como les decía, esta dopamina disminuye, comienzan otras sustancias, como por ejemplo la noradrenalina, que también está a nivel cerebral, que también es otro neurotransmisor, a darme completamente lo contrario que me daba esa sensación de bienestar. Entonces, ese sentirme mal, ¿verdad? Porque ya podemos hablar de que va a dar cambios de humor, nos va a dar dolores de cabeza, nos podría dar estreñimiento o nos podría dar diarreas, nos podría dar sudoración, insomnio, sueños de consumo, nos puede dar taquicardias, incluso nos puede dar hasta ataques de pánico. Eso, todas esas sensaciones feas es un reforzamiento negativo. Entonces, la persona que desea fumar, el deseo es grande. Lo intentan y se topan con todo esto feo, negativo, que no quiero sentir, y eso me refuerza de manera negativa para no intentar dejar de fumar.
Y ahí es donde entra un poquito la medicación que vamos a ver más adelante. Entonces, como les mencioné, además de los que ya les había dicho, podremos tener insidia, que insidia es como la desesperación, no es una ansiedad que pasa, sino es algo más grande, más fuerte, es una desesperación, una inquietud, una angustia que me va a llevar a consumir. Nos podría dar síntomas depresivos, impaciencia, hambre excesiva. Recuerden que como parte de lo positivo o de lo que me daba como efecto de la nicotina era disminución del apetito y los otros que ya les había mencionado. Entonces, antes de empezar con la parte física, entonces es importante recalcar aquí dos cosas. Estamos frente a cambios físicos reales a nivel del cerebro. Entonces, dejar de fumar requiere mucha determinación, mucho cambio en el estilo de vida, porque el cigarro se vuelve parte de la rutina, parte de la costumbre, hasta parte de los rituales, ¿verdad? De la gente que llega a su casa, se va a desestresar, se sienta con la taza del café a leerse un libro y los cigarros. Bueno, toda esa parte conductual, esa parte de costumbres, tenemos que cambiarla, ¿verdad? Evitar esas asociaciones que hicimos con el cigarro. Desde la parte emocional, como les mencioné también, de las cóleras, de las tristezas, de las frustraciones, del mismo estrés, de llegar a casa, de buscar refugio, toda esa parte, esa muletilla emocional, también hay que buscarles estrategias si uno desea dejar de fumar y también acompañarse de la parte física. Quizás piensen si todos los fumadores necesiten tratamiento. No, no todos lo necesitan. Sin embargo, no significa que por lo menos la primera semana del síndrome de abstinencia no la van a pasar tan bien. Entonces, ¿por qué les menciono todo esto? Porque tiene que ser integral. No podemos depositar las expectativas a que yo me tomo un tratamiento y ya, no soporto el cigarro, no lo quiero volver a ver. No es así, menos con la parte emocional o la parte conductual. Entonces, es un esfuerzo de la persona integral, de tiempo, tiene que ser un proceso, porque muchas veces menospreciamos o señalamos a las personas que no pueden dejar de fumar por falta de voluntad, es que no lo quiere hacer. Estos cambios neurobioquímicos son fuertes y las sensaciones feas en el síndrome de abstinencia son reales y son bastante fuertes. Entonces, el acompañamiento familiar, el acompañamiento de amigos o de las personas que el fumador quiere rodearse para hacer el proceso es de importancia, de mucha importancia, pero desde la parte motivacional, desde la parte de apoyo y no del castigador o no de yo sabía que no lo iba a lograr, yo sé que yo aposté que lo más que usted puede durar son 5 días sin fumar, porque eso igual nos da ese reforzamiento negativo para poder evitar dejarlo también. Entonces, la otra parte es que el síndrome de abstinencia del tabaco es de 3 meses. Por lo tanto, es un proceso de vigilancia, de constancia y que nos tiene que llevar estos primeros 3 meses que los síntomas pueden estar más a flor de piel. La primera semana es la más complicada, ya después ahí va disminuyendo y se va volviendo más como un recuerdo. Pero estos 3 meses son importantísimos en estas 3 áreas. Ahora, si ya pasamos el síndrome de abstinencia, es importante también mencionar que el fumador va a ser fumador, su cerebro, esos cambios no los va a cambiar el tratamiento, no se van a remodelar en su totalidad. Entonces ese cerebro que ya aprendió a ser fumador va a tener en su memoria eso. Es muy importante que si alguien logra la abstinencia, no vuelva nunca ni siquiera a probar media bocanada, ni se lo enciendo, ni deme las 3, ni yo puedo controlarlo, porque este cambio
que hablamos muy por encima, que es un poquito más complicado, va a estar ahí permanentemente y cualquier estimulación va a hacer que se activen. Entonces podemos ver fumadores que han pasado, exfumadores que han pasado 10 años sin fumar y por un jalón volvieron a tener un cigarro en bolsa y así se fueron cuando se dieron cuenta estaban fumando más que cuando iniciaron el cese. Entonces es muy importante esos puntos. Ahora, si nos vamos a la parte física, generalmente estamos asociando el cigarro con la parte pulmonar o con la parte respiratoria, pero tiene, ¿verdad? Además de la nicotina, que es la responsable de que yo me haga la dependencia, de que yo me pegue con el cigarro, tiene un montón de sustancias añadidas que son precursores de cánceres, precursores de otras enfermedades. Entonces nos pueden afectar desde la boca hasta la uña del pie. Y desglosándolo por sistemas, vamos a encontrar que en el embarazo, bebé podría venir con bajo peso al nacer, abortos espontáneos, que eso creo que todos los hemos visto de alguna u otra forma en las cajetillas de los cigarrillos, ¿verdad? El parto prematuro, vamos a tener problemas del desarrollo, incluso podemos hacer que ese niño venga con la dependencia a la nicotina. Esto de la muerte súbita del lactante es este bebé que va creciendo, menor de 1 año, gordito, sin ninguna patología de fondo, sin ninguna enfermedad y de pronto muere. Y se ha visto que está muy, muy, muy ligado a la parte de algún fumador. Y no es que necesariamente le fume a la par de la cuna. Las toxinas de los cigarros pueden estar con nosotros hasta por 12 horas. Si uno fuma en un lugar cerrado, en las paredes, cortinas y demás, podría estar hasta por 12 horas, igual que en la ropa o en el pelo de nosotros. Entonces, no necesita uno fumar en la cuna, puede fumar 5 cuadras lejos de la casa, que siempre vamos a traer toxinas y precursores de los que tiene el cigarro. Las infecciones de oído, las bronquitis, las faringoamigdalitis, las infecciones de glándulas y las crisis de asma son mucho más frecuentes en niños donde hay 1 o más fumadores en casa. En la parte del corazón tenemos más predilección por infartos, dolores de pecho, se nos pueden obstruir las arterias, nos va a subir la presión. Si ya somos hipertensos y fumamos, la presión se va a mantener más alta. Igual, si no somos hipertensos, la presión de un fumador se denomina normal alta, porque puede estar dentro del parámetro, pero está más alta de lo que su fisiología lo está dando, porque el cigarro va a subir la presión. Nos predisponemos más a hacer coágulos o trombos, por eso es muy importante que las mujeres que planifican y fuman estén muy pendientes de esto, porque eso, el anticonceptivo puede predisponer más a esta formación de coágulos. A nivel cerebral podemos tener derrames, nos predispone a demencia senil, el Alzheimer. En el estómago, los fumadores por lo general tienen problemas de gastritis, ¿verdad? De ese dolor en la boca del estómago nos predispone a úlceras, al cáncer de estómago, de esófago y páncreas. Y esto que les decía, que es lo que denominamos reflujo gastroesofágico, hace que estemos más predispuestos a sufrir de esto que les digo en la boquita del estómago. Entonces nos va a molestar, vamos a tener que andar tomando antiácidos, tomando Nexium, omeprazol o cualquier inhibidor de la bomba de protones para evitar esa molestia. Y muchas veces ni siquiera es porque el esófago, el esfínter esté incompetente, es simplemente por la misma reacción del cigarro. Este es un señor pulmón con un cáncer de pulmón. El cáncer no necesariamente se ve negro. Cuando nosotros fumamos hay intercambio de monóxido de carbono, como pasa en cualquier ciudad. Si pasamos por San José y pasamos el dedo por algún lado, se nos va a poner negro.
del humo de los carros, y eso es monóxido de carbono. Esto es lo que atrapa los alvéolos, la parte negra de ese pulmón. Y el cáncer es ese crecimiento normal de las células que no me va a dejar funcionar bien el pulmón. Entonces, hay diferentes tipos de cáncer a nivel pulmonar, pero podemos, este pulmoncito se ubica bastante bien la parte dañada. Tos crónica, ¿verdad? La denominada tos del fumador, con flemas, es una tos necia, generalmente asociada en las mañanas, que cuando se deja de fumar desaparece. El EPOC es otra enfermedad muy ligada al cigarro. Antes también estaba ligada a las personas que cocinaban con leña, pero ya es menos frecuente, ya solo como en adultos mayores, pero en adultos jóvenes es menos frecuente. Esta es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Y qué me hace? El proceso, vamos a tener dos cosas. Es una bronquitis crónica más la parte del pulmón, no, la arquitectura como tal está dañada, no se va a expandir ni se va a poder hacer el intercambio a nivel donde el pulmón está dañado. Y es que si pudiéramos tocar un pulmoncito, es como una esponja llena de agüita. Cuando esta esponjita llena de agüita y aire cambia, se hace elástica y dura. Entonces, en esa parte elástica y dura ya no hay posibilidad de que haya intercambio del oxígeno. Y ahí el pulmón no funciona. Entonces nos va perdiendo capacidad y vamos perdiendo capacidad respiratoria. Y esto es progresivo. Entonces, entre más fumemos, a pesar de que tengamos el diagnóstico y seguimos fumando, nos va a seguir afectando más y más. Por supuesto, las infecciones respiratorias son más frecuentes en un fumador y las complicaciones graves por el COVID-19 también. Y esto se los explico de la siguiente manera. El sistema respiratorio tiene un montón de pelitos que se llaman cilios. Esos cilios tienen una función de escoba, barren, comienzan a sacar todo lo que nos puede ingresar por vía respiratoria, ¿verdad? Respiramos bacterias, virus, humo, todo, incluso el mismo moco que produce el aparato. Entonces comienzan a sacarlo y a sacarlo. Cuando se fuma, estos pelitos quedan completamente detenidos. Entonces esa mucosidad queda atrapada adentro, los virus y las bacterias quedan adentro también, entonces las infecciones se vuelven mucho más frecuentes y más difíciles de curar. Entonces es donde uno escucha a la gente decir, sí, es que cuando yo me enfermo se me va el pulmón y se me va terrible. Y es por esta parte. También el cigarro hace que el sistema inmune se vea debilitado. Y estas dos cosas, con el COVID, digamos, y con las infecciones en general, hacen que se vuelvan más agresivas y más difícil para el cuerpo poder defenderse. Al nivel del riñón y próstata, también cáncer de riñón, cáncer de próstata, la osteoporosis, ¿verdad? Que las mujeres tendemos a, más que los hombres, pero los hombres también, tendemos a estar predispuestas por un asunto hormonal y demás. El cigarro hace que tenga todavía un tiquete más para producirme esta enfermedad y sea más tendiente a tener fracturas, a perder estatura conforme vamos haciéndonos viejitos. Y la artritis reumatoide, que también tiene que ver mucho con el sistema inmune. A nivel del sistema reproductor femenino, es factor predisponente para cáncer de mama y de cervix. Aumenta los dolores menstruales, nos interviene en la infertilidad. Hay un mayor riesgo de que el embarazo no se desarrolle en el útero, sino en una trompa o incluso en la cavidad abdominal. Y, por supuesto, a los hombres nos va a dar un problema de impotencia y cáncer de pene. La impotencia podría venir por múltiples cosas, pero el cigarro, al dañar las arterias, porque aumenta la aterosclerosis, porque se pueden tapar, ayudan a que uno de los primeros órganos que dé problemas es a nivel de la erección. En la boca tenemos
cáncer de labio, y si ven la imagen, este es un paciente de acá, un paciente real con cáncer de labio. No pasa tanto, no es frecuente, pero lo tuvimos aquí. La última vez que supe de este señor, estaba hospitalizado porque lo iban a operar. Además de lo incómodo, seguro para comer y para todo, la parte estética a él le afectaba muchísimo. Y él llegó acá con 4 paquetes de cigarros diarios a pesar de esa lesión que tenía en boca. Era muy complicado para él dejarlo. Entre cosas más cotidianas tenemos el mal aliento, el dolor de la garganta, incluso ronquera. En problemas dentales, ahorita también voy a ponerles una foto de una paciente real también de acá con problemas en los dientes por el depósito de nicotina. Esos fumadores de gran cantidad de cigarrillos diarios, que uno lo puede ver más en adultos mayores que tienen bigote blanco por las canas, que se les ve la ruedita amarilla del depósito de nicotina. Igual puede pasarnos en los dedos. En los oídos nos va a dar más infecciones de oídos, la pérdida del olfato. Una de las cosas que primero ven los pacientes es la recuperación del mismo. Entonces, doctora, huelo más, me saben mal las cosas. Nos va a aumentar la rinitis y si ya tenemos un problema o una condición de sinusitis crónica, nos la va a afectar más o nos puede ser más predisponentes a este tipo de infecciones. Como les dije, esta es una señora con depósito de nicotina. Ella sí se fuma alrededor de 50 cigarros diarios. Si ven, la encía está también un poquito inflamada. Posiblemente cuando se lava los dientes le sangra porque también tiene un problema a nivel de gingivitis, produce la inflamación de las encías. Y esto muy probablemente con una buena limpieza desaparece. Pero generalmente no es como la prioridad en un fumador. Con la piel, el cabello y las uñas, fumar reseca muchísimo la piel, entonces nos ayuda a vegetarnos. Más arrugas, más condición de resequedad, más envejecimiento, me ayuda a que las manchas sean más feas, más permanentes, más grandes. Y la cicatrización es muy importante porque los cirujanos ahora están pidiendo por lo menos al mínimo de 6 semanas de no fumar para poder operar, porque a nivel de todo el tejido de la piel y el tejido conectivo y todo lo que tenga que ver cuando abren, la cicatrización es terrible en un fumador. Es más tendiente a infecciones, la piel no reacciona tan bien, se abren los puntos. Entonces ahora están tratando de que todos los fumadores tengan al menos 6 semanas de no hacerlo para operarlos. Y otros que van más allá, que tal vez no nos imaginamos, tendrían que ver con las leucemias, con el cáncer linfático. Y como todo, vamos a ver, consumo puede detonarnos a nivel mental en depresiones, trastornos de ansiedad o incluso ser la puerta a dependencia a otras drogas. Aquí viene lo interesante, ¿verdad? Parte de este proceso es, bueno, tomar la decisión, quiero hacerlo, estoy segura de que puedo empezar este proceso en este momento, porque hay momentos de momentos. Yo sé que el deseo de dejar de fumar casi siempre está latente en un fumador, pero es muy importante saber que es un proceso adecuado al que voy a empezar, ¿verdad? La vida, yo sé que no puede ser plana, siempre hay emociones para arriba o para abajo, ¿verdad? De felicidad y otras no tanto, pero no podríamos empezar un proceso de dejar de fumar, por ejemplo, con un divorcio encima. Entonces, eso sí es muy importante tenerlo presente, que sea un buen momento para empezar esto. Una de las cosas también sumamente importantes es fijar una fecha, quitar estímulos, quitar ceniceros, encendedores, que si fumaban el carro saco la cajetilla de cigarros,
tenemos que evitar factores de riesgo como juntarnos con personas fumadoras. Uno dice, no, a mí nadie me convence, nadie me pone una pistola en la cabeza, y mentira, somos 1000 por 1000 influenciables. Si hacemos un examen de conciencia, por lo menos 1 o 2, 3 de nuestros amigos son fumadores, porque buscamos gente que sea parecida o con los mismos gustos nuestros. Por supuesto, hacer ejercicios, reducir el estrés de alguna u otra forma, ¿verdad? Con algo que nos guste. Ya hablamos del apoyo, contactarse con gente exfumadora para que nos guíe, para que nos dé caminos, y en general es hacer un cambio de vida saludable, la comida, el sueño. Por eso le hablaba que mucho de la parte conductual tenemos que cambiar. Si ya teniendo esto en cuenta, bueno, y vamos a empezar el proceso, estoy anuente a hacer cambios en mi estilo de vida, pero no puedo dejar de fumar, podemos consultar con el médico. Cualquier médico en general sabe cómo comenzar a hacer el programa para dejar de fumar, por lo menos con las recomendaciones básicas. Cuando dejamos de fumar, en las primeras 48 horas ya tenemos, bueno, a la primera hora ya tenemos beneficios, porque la presión arterial tiende a normalizarse, la frecuencia cardíaca también. A las 48 horas, como les comenté, ya olemos mejor, nos saben mejor las cosas, nos va a mejorar el apetito. Y si lo vemos a largo tiempo, ya en un año vamos a reducir al 50% la probabilidad que nos dé un infarto, que antes estaba mucho más latente. A los 10 años de haber dejado el cáncer de pulmón, se reduce el riesgo de que lo tengamos, se reduce a un 50%. Vamos a disfrutar más, estar con los seres queridos, la vida sexual va a mejorar muchísimo, y además no estamos poniendo en riesgo a los demás, porque parte importante es saber que el daño que yo me hago también lo tienen los fumadores de segunda mano, o los fumadores que antes conocíamos como pasivos. Aunque no estén inhalando directamente, como les dije y les expliqué, las sustancias tóxicas quedan alrededor e incluso en nosotros mismos. En nuestras clínicas de cesación, cualquier persona puede venir a participar. Importante que traigan su identificación siempre, su cédula, para ser atendidos. Nosotros tenemos la sede central aquí en San Pedro y 14 sedes a nivel del país. Para que puedan buscar en la página del IAFA, pueden encontrar las ubicaciones para las que le queden más cerca. En las sedes, y principalmente en esta que yo trabajo, las citas son individuales. Eso nos diferencia de la caja, que la caja hace citas grupales, hace un grupo de cesadores, que ahora está un poquito varado por el tema de la pandemia. Creo, si no me equivoco, estaban tratando de hacer los grupos virtuales. Eso tendría que averiguar más con la doctora Chan para ver si lo lograron. Pero nosotros no hemos parado la atención. Nosotros atendemos aquí de forma individual. Lo primero que hacemos es este CICLI, que es un cuestionario de identificación clínica, que me va a guiar a decirme cómo va la parte de dependencia, ¿verdad? Si tenemos una dependencia leve, moderada, severa con respecto a la nicotina, si tengo síntomas depresivos en general, si tengo síntomas ansiosos en general. Me indica en qué etapa de cambio me encuentro, y en fin, me da una visión panorámica de cómo estamos en este momento. Después hacemos una semana de preparación, ¿verdad? Porque lo importante aquí no es, como les dije, la expectativa no tiene que estar en el tratamiento, en la pastilla, en la parte farmacológica. La expectativa tiene que estar todo de forma integral. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esta evaluación, este estado de conciencia, ¿verdad? De cómo puedo yo cambiar mi vida con respecto al tabaco, ¿verdad? Cómo voy a modificar mis hábitos, cómo voy a modificar mi
mi día, mis rituales con el cigarro, saber que ya voy a sustituirlo por alguna otra cosa después de las comidas, o ya no voy a tomar café con el cigarro, incluso si pospongo un tiempo tomar café, dejar de tomar café para que no me haga esta asociación. Y comenzamos con motivaciones, hay que hacer una lista de lo que a mí me podría detener para dejar de fumar. Bueno, todo esto en una semana de preparación. Cuando ya estamos listos, empezamos con la medicación. Aquí utilizamos dos medicamentos, uno que se llama Champix, que es el nombre comercial, que es la vareniclina, y otro que se llama Wellbutrin, que es el nombre comercial, y aquí el otro nombre es el bupropión. Los dos son súper eficientes para dejar de fumar, pero como les digo, si no hay un cambio integral, ningún medicamento va a hacer que dejar de fumar permanezca para siempre. Y les damos después unas citas de seguimiento hasta por un año. Ya después de un año le damos de alta, esperando que todo el proceso se haya ido en evolución. Al principio, el primer mes nos vemos cada 7 días porque es muy necesario un seguimiento intensivo porque dejar de fumar es muy intensivo. Entonces para nosotros es muy importante ese primer mes. Como les decía, dura 3 meses el síndrome de abstinencia, pero estamos al revés que como el COVID, ¿verdad? Empezamos muy bajito y se nos hizo un pico muy alto en la curva. Aquí los síntomas de abstinencia empiezan con un pico muy alto y van decayendo. Entonces, sí vamos alejando las citas. Después tenemos esta herramienta virtual que se llama Chatbot. Los requisitos es tener Facebook y que tengamos el Messenger. De esta manera podemos ingresar, es gratuita, comenzamos y llenamos un formulario, nos van a dar 17 días de preparación para llegar al día D, que es la fecha de cesación, y después de ahí 90 días de acompañamiento. Esto es muy motivacional, es muy guiado a la parte de lo que tengo que hacer día a día mientras pasan esos 90 días de acompañamiento. Y como les decía, están las clínicas de cesación de la caja, que son 34, que por el asunto de la pandemia están trabajando de manera diferente, que podrían consultar en su clínica más cercana para ver cómo están funcionando cada una de ellas. Y entonces hasta aquí está mi intervención. Con mucho gusto las dudas. Muchas gracias, Gabriela. Sí. Ay, ¿qué habrá pasado? Ahí estamos. Aquí estoy. Muchas gracias. Sí, bueno, de parte de, digamos, nosotros como Oficina de Salud Ocupacional, pues no manejamos esta parte de verdad de cómo orientar a nuestros funcionarios que acudan para dejar, en este caso el fumado, pero incluso, ¿verdad? Si el problema es de alcoholismo, cómo referenciarlos al IAFA. No sé si esto, más bien, ustedes lo manejan normalmente con algún departamento específico, recursos humanos, o cómo lo manejan ustedes con otras instituciones. No, nosotros, bueno, del trabajo recibimos varias referencias. Igual viene por qué lo envían, por favor evaluar, por favor darle acompañamiento. Pasan aquí al registro médicos y empezamos el proceso. No es nada que necesita mucha ciencia o mucha dificultad, solo la referencia, ¿por qué? Y empezamos el proceso con medicina, después enviamos a psicología o trabajo social, depende del caso de cada quien. Pero todas las drogas, en alcohol, tabaco, importantísimo siempre la identificación. Es como el requisito principal. Entonces, incluso, bueno, se podría hacer de parte del consultorio médico, digamos, la referencia.
también. Del jefe de recursos humanos, del médico de empresa. Claro. Ok. Nos pregunta por aquí Magda, ¿qué efectos tienen estos medicamentos y cuáles son los nombres? Si se los puede repetir, por favor. Los nombres comerciales son el Champix y el Wellbutrin. Entonces, si recordamos la imagen de la neurona, donde nos quedaban los espacios vacíos después de la estimulación, el medicamento va a ir a estos espacios y va a evitar que yo sienta tanta ansiedad, tanta irritabilidad y pueda llevar el proceso mucho más tranquilo. Digamos que hace que los síntomas de abstinencia disminuyan, engañando un poquito al cerebro, llenando esos espacios que habían quedado vacíos. Y si tienen sus efectos secundarios, sí están a la venta en farmacias, pero sí es muy importante un seguimiento médico en caso de uno de los efectos secundarios, porque todos los medicamentos que utilicemos para el nivel del sistema nervioso central, o sea, para el cerebrito, hay que tener cuidado de que no nos vaya a dar una depresión, de síntomas suicidas o alérgicos inclusive. Y hay algunos otros detallitos como en la epilepsia no se puede usar el Wellbutrin. Entonces siempre es mejor consultar a un médico antes de iniciar el tratamiento. Y son tratamientos caros, ¿verdad? Se compran, pero son caros. Claro. Aquí comparte un compañero que tiene 56 años de edad y más de 35 años de fumar, que lo ha dejado por periodos, pero no lo ha logrado del todo. Dice que ahora está preocupado porque al estar trabajando desde casa, con el Más. confinamiento ha aumentado, el consumo de fumado y hace tiempo que quiere dejarlo. Entonces, él podría de esta forma referirse o al consultorio médico para que se le haga una referencia para remitirlo a alguno de los programas que usted me está contando, tanto del IAFA como de la caja. Sí, o venir directamente al IAFA, Okay. ya sea oficinas centrales y presentarse, decir, necesito atención médica en cuanto al tabaco y ahí empezamos el proceso. ¿Hay algún horario para que él Sí, pueda? sí, IAFA atendemos de 7 a 3, de lunes a viernes, y atendemos por cupo. Entonces, siempre se les pide que vengan lo más temprano posible, para que no vayan a venir a las 2 de la tarde y quizás ya no haya campo. Entonces, Claro. siempre como un EVAIS, por decirlo así, que uno se levanta tempranito y va a asistir tempranito para encontrar campo. Ok, entonces no hay programa de citas, digamos. Cuando ya esté en tabaco incluido, ya ahí sí lo hacemos mediante citas. Okay. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, no tenemos más preguntas de momento. Bueno, tal vez acá, perdón. Ok, dice don Alcides que muchas gracias y doña Marta también. Con mucho gusto, compañeros. Bueno, nosotros creo que de momento esto era lo que queríamos transmitirle, ¿verdad? Primero era concientizarnos sobre sobre mantener nuestra salud, ¿verdad? Tanto física como mental y preocuparnos por estar mejor. Y la otra razón de esta charla era, bueno, pues además de informarnos acerca de los efectos del tabaco, pues también informarnos sobre estos programas, ¿verdad? Que muchas veces sabemos que existen y tal, pero no tenemos como acceso a ellos porque no, pues desconocemos cómo iniciar, ¿verdad? El proceso de dejar de fumar. También nos pregunta Magda que cuánto tiempo es conveniente tomar el medicamento. El medicamento se toma por 3 meses durante el síndrome de abstinencia, nada más. Ok, y luego lo dejan paulatinamente o no, igual, 3 meses y ahí se acabó. Sí, siempre le damos
cumple las 12 semanas y comenzamos un proceso de disminución, porque sí podría haber una alteración que podríamos denominar ansiedad también cuando se disminuye abruptamente. Ok, ok. Doña Magda, entonces ahí si le quedó claro. Y don Alcides, bueno, cualquier otra consulta que tengan al respecto, pueden comunicarse al correo de salud.ocupacional, que es el correo donde estamos, pues, Carly Sanabria y yo, las dos compañeras de salud ocupacional del Ministerio de Trabajo, o bien referirse también con la doctora Lucrecia Campos en el consultorio médico, en la unidad médica, y con mucho gusto nosotros les podemos dar más información o ayudarles para ingresar a estos programas. Les agradecemos su interés y también su participación. Estamos a la orden y más bien agradecemos muchísimo a Gabriela Rojas del IAFA por esta presentación que nos acaba de brindar y toda la información que nos dio. Muchas gracias, Gabriela. Con mucho gusto para servirles y tengan la plena confianza de que aquí estamos muy gustosos de recibirlos si quieren iniciar tratamiento. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego a todos y que tengan un bonito día y una linda tarde. Y buen provecho, ¿verdad? Sí.